Buenos días a todos. No sé si se me escucha, creo que sí. Eh, a nombre del Grupo de Investigación, Desarrollo Económico y Análisis Estructural, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Carmen Ramos Carvajal como conferencista y al doctor Fidel Aroche Reyes como comentarista del trabajo titulado ¿Van la economía y la política de la mano? Un análisis para el caso de México. Carmen Ramos es doctora en Economía y profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Cuenta con una amplia experiencia docente e investigadora en técnicas estadísticas, principalmente inferenciales y multivariantes. Su campo de investigación abarca tres líneas fundamentales: el análisis de sumo producto, el estudio del medio ambiente y los recursos naturales desde una perspectiva económica y la investigación sobre la desigualdad económica. Es miembro de diferentes asociaciones científicas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output, de la que ha sido presidenta desde 2008 a 2012, o el Laboratorio de Análisis Económico Regional. Es evaluadora de las diferentes revistas científicas de reconocido prestigio, así como editora asociada de varias revistas internacionales. Ha dirigido a lo largo de su carrera académica diversas tesis doctorales y es autora de numerosos artículos en revistas indexadas como Economic System Research, Papers in Regional Science, Applied Energy, Energy, Marine Policy o Annals of Regional Science. Asimismo, también es autora de otros trabajos de investigación y de diversos capítulos de libros. Fidel Aroche es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el CIDE y doctor en Economía por la Universidad de Londres, Colegio Reina María en Reino Unido. El doctor Aroche es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Matriz Insumo-Producto, además de pertenecer a diversas perdón, sociedades académicas como la Sociedad Internacional de Insumo Producto, la Sociedad Hispanoamericana de Input-Output y la Sociedad Mexicana de Historia Económica. Ha sido profesor en el CIDE y en la Universidad de Londres. En Lima ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de ser profesor visitante de la Universidad del Pacífico y en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Asimismo, permítame tantito. Asimismo, ha sido profesor visitante en la Universidad de Lima, Libre de Berlín y en la Universidad Newcastle en Reino Unido. El doctor Adoche ha publicado en diversas revistas especializadas, entre las que se encuentran Economic System Research Journal o Quantitative Economics Journal o Post-Keynesian Economics, Metroeconomía, Revista de la CEPAL, El Trimestre Económico, Estudios Económicos, Problemas del Desarrollo, Investigación Económica, Economía, Teoría y Práctica, Análisis Económico y la revista Nicolaita de Estudios Económicos, entre otros. Perdón. Sin más, por el momento les cedo la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Carmen, si gustas comenzar. Sí, sí, perdón. ¿Se me oye bien? Sí, sin Sí, problema. se me oye. Vale, perfecto. Bueno, buenos días en México, buenas tardes desde España. Ahora mismo son pues aproximadamente las 7:15 de la tarde. Quiero comenzar agradeciendo a los doctores Tania Molina y Fidel Aroche su invitación para poder estar aquí hoy compartiendo este rato con todos vosotros. Voy a comenzar la presentación. ¿Se ve bien? Eh, la he compartido, ¿la veis? Sí, sí la vemos bien, Sí, Carmen. sí. Perfecto. Bien. Esta presentación que tiene por título ¿Van la economía y la política de la mano? Un análisis para el caso de México. No es propiamente una conferencia,
no tiene el mismo nivel ni el mismo rigor que la anterior conferencia que se presentó dentro de, bueno, en este grupo, que fue la conferencia que dio o presentó Marco Antonio Márquez. Lo que voy a comentar yo ahora, mi exposición, más que una conferencia, yo lo considero una charla. Una charla en la que voy a compartir con vosotros algunas ideas bueno, que he tenido y voy a intentar desarrollar esas ideas. Bien, ¿qué ideas me han motivado para realizar esta presentación? Pues mirad, considero que la política es un marco en el que se establece distintos tipos de relaciones sociales. Una de estas relaciones puede ser la economía. Muchas actividades económicas, bueno, pues son un resultado de la visión política que tenga el partido que esté en ese momento en el gobierno. Según gobierna un partido u otro en un país, en una región, una comunidad autónoma, las normas van cambiando, las regulaciones cambian y la interactuación entre los diferentes agentes pues también son diferentes. De estas ideas iniciales me ha surgido la pregunta, ¿influye la política en los lineamientos de la economía? Es decir, ¿van realmente la economía y la política de la mano? Para llevar a cabo, para desarrollar esta presentación, pues voy a utilizar como metodología el análisis insumo-producto, análisis input-output. Me podréis decir, bueno, esta quizá no sea la metodología más adecuada para analizar, para desarrollar esta idea que os acabo de comentar, o sea, para desarrollar ese tipo de ideas. Quizá fuera más conveniente haber utilizado un modelo econométrico o un modelo de series temporales. Es cierto. Entonces, bueno, por qué me he decantado por utilizar el análisis input-output, insumo-producto? Bueno, pues porque me parece una herramienta muy sencilla, me parece una herramienta muy fácilmente interpretable y me parece una herramienta muy visual, muy gráfica. Obviamente, o no, obviamente no, pero el caso de estudio, dada la audiencia en la que me estoy moviendo, me ha parecido conveniente que fuera México. Es cierto que yo no conozco nada de la política mexicana, de la española conozco poco y casi preferiría no conocerla, pero a la mexicana no conozco absolutamente nada. Pero bueno, dicho esto, me vais a perdonar si cometo bueno, digo, algún inconveniente. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de esta comunicación, de esta presentación? Pues mirad, el objetivo es, primero, determinar los lineamientos de la economía mexicana durante distintos mandatos presidenciales y luego analizar si esos lineamientos van cambiando a lo largo de estos mandatos, de estos diferentes mandatos presidenciales. ¿Vale? Ese es el objetivo de la presentación. El esquema es bueno, establecer unas sencillas nociones de análisis insumo-producto, comentar un poco la gestión de la economía de los presidentes, bueno, de los últimos presidentes mexicanos y realizar una comparación de esa gestión económica durante los distintos mandatos. ¿Vale? Serían un poco los resultados. Y por último ya cerrar con un apartado de conclusiones. Nociones de análisis input-output. Bueno, probablemente todos los presentes o lo que estáis ahí conozcáis de sobra mejor que yo lo que son los entresijos del análisis input-output. Pero bueno, he enfocado esta presentación de cara a los alumnos y por eso bueno, voy a hacer este sencillo repaso de las medidas que voy a utilizar, las técnicas de análisis insumo-producto que voy a utilizar. ¿Vale? Yo cuando comienzo, bueno, cuando comento, cuando doy una introducción al análisis input-output, siempre comienzo, perdón, con este ejemplo que tengo aquí, que es un ejemplo un poco tonto, pero que lo uso casi siempre.
Mirad, eh, los dibujos que tenemos ahí son una gallina que está comiendo maíz en la primera imagen y en la segunda imagen vemos una gallina que ha puesto una serie de huevos, ¿vale? Bueno, ¿eso qué tiene que ver esto con el análisis input-output? Pues mirad, el maíz que come la gallina, el maíz es la entrada, es el insumo, el input que la gallina utiliza para hacer un output, que serían los huevos, en la producción de huevos, ¿vale? Bueno, una vez contada esta anécdota, el análisis input-output, bueno, ya pasar a comentar que el análisis input-output es una herramienta de gran utilidad en los estudios económicos, especialmente se utiliza como una herramienta para analizar la estructura económica, puede ser utilizado para países pues, o puede ser utilizado para entes más pequeños, territoriales más pequeños, por ejemplo, regiones o en el caso de España, comunidades autónomas. El análisis input-output se basa en una tabla input-output, la cual, una tabla input-output, contiene bueno, se dice que es una foto fija de una economía en un momento determinado del tiempo. Bueno, una tabla input-output, como todos los presentes que conocéis, pues contiene un amplio volumen de información eh, referente tanto a las relaciones que hay entre los distintos sectores, compras y ventas entre los distintos sectores, como a la demanda final, como a los inputs primarios. Y por eso permite un conocimiento exhaustivo, un conocimiento detallado de la economía. Aquí tenemos una sencillísima tabla input-output en la que solo hay tres sectores. En la parte rosada se muestran las relaciones, los flujos intersectoriales, los flujos entre los distintos sectores. Así, por ejemplo, el elemento X12, pues lo que representa serían las compras que el sector 2 le hace al sector 1 o las ventas que el sector 1 le hace al sector 2. Si sumamos en filas estos X y J, tenemos la demanda intermedia y si a esa demanda intermedia se le añade la demanda final, tenemos el output total de cada uno de los sectores de la economía. Perdón. Si nos fijamos ahora en columnas, si sumo los elementos que hay en la columna en cada columna tendría los inputs intermedios y si a esos inputs les añado el valor añadido, tengo los inputs totales, de manera que van a coincidir los outputs totales con los inputs totales. Bien, el modelo que vamos a utilizar o que voy a utilizar en esta presentación es el modelo de demanda input-output. Ahí tenemos la ecuación de demanda X igual a X más Y, donde X es el vector de producciones totales, A la matriz de coeficientes técnicos e Y la demanda final. Los, los elementos de la matriz de coeficientes técnicos obviamente son los coeficientes técnicos, que pueden ser definidos como los cocientes de las compras que el sector J le hace ahí respecto de las compras totales del J. A partir de la expresión que tenemos aquí del modelo de demanda que aparece aquí recogido, se puede despejar la producción y se obtiene esta otra expresión que aquí aparece abajo, debajo, donde vemos una nueva matriz, que es I, matriz de identidad, perdón, menos A la menos 1, que es la conocida como inversa de Leontief. Y en esa inversa, sobre esa inversa de Leontief, es sobre las que voy a basar, pues, voy a basar esta comunicación, los resultados de esta comunicación. Mirad, la matriz inversa de Leontief también se le conoce como matriz de multiplicadores
Y si se produce un cambio, fijémonos aquí abajo, si se produce un cambio en la demanda final, ese cambio en la demanda final va a generar un cambio en la producción. Bueno, pues por eso los decimos que los elementos de esa matriz inversa de Leontief son los multiplicadores. Es una matriz de multiplicadores. Me permite conocer los cambios en la producción una vez que se ha llevado a cabo un cambio en la demanda. Como había comenzado diciendo, pues el análisis insumo-producto se utiliza frecuentemente para realizar estudios de la estructura económica. Hay distintas, bueno, perdón, sí, para analizar la estructura económica. Hay distintas formas, distintas maneras, distintos métodos de analizar esa estructura económica. Aquí lo que voy a presentar es el conocimiento de esa estructura económica a partir de los denominados encadenamientos hacia atrás o BLs y encadenamientos hacia adelante o FL. Si os dais cuenta, el BL, bueno, tiene un superíndice que es la R, y con esa E, y el FL lo mismo, y con esa R, pues lo que quiero decir, lo que me refiero, es que es en términos relativos, ¿vale? Entonces, tendríamos, eh, en lo que me refiero al BL, la fórmula que me permite calcular el BL es la que aquí tenemos recogida, donde el numerador es simplemente la suma en columnas de la matriz inversa de Leontief, en relación a el promedio de todas las sumas de las columnas de la matriz inversa de Leontief. Igual o de manera similar podemos referirnos a los encadenamientos hacia adelante, donde en el numerador de los FLs tenemos las sumas en filas de la inversa de Leontief en relación partido por el promedio de todas esas sumas en filas. De manera que si tengo un BL mayor que 1, de un sector mayor que 1, quiere decir que el sector tiene un BL más por encima de la media, un eslabonamiento hacia atrás por encima de la media. Y lo mismo en relación al F. Bien, ¿cómo se puede interpretar o cómo se interpreta interpreta el BL? Pues mirad, representa la expansión que provoca un sector en la economía global. Es decir, supongamos que ese sector iésimo recibe un incremento en la demanda final y ese sector, para poder hacer frente a esa demanda final, pues tiene que aumentar su producción y para aumentar su producción, pues demanda bienes, demanda productos de otros sectores. ¿Vale? Es decir, la capacidad que posee un sector de requerir de productos de otros, arrastrando de esa manera al resto de sectores. Encadenamientos hacia adelante muestra cómo se ve afectado un sector cuando aumenta la demanda final en todas las ramas. Es decir, nos permite medir el impacto que se genera en ese sector cuando se produce un crecimiento en la economía global. A partir de esos encadenamientos se puede establecer una clasificación que, bueno, es clásica, es habitualmente, o puede ser habitualmente considerada, que es la siguiente. Si tengo un BL, si tengo un sector con un BL mayor, BL en términos relativos, quiero decir, mayor que 1 y un FL menor que 1, el sector se le denomina impulsor. Si tengo un BL menor que 1 y un FL mayor que 1, a ese sector se le denomina base. Y si tengo BL y FL mayores que 1, tengo un sector claro. Bueno, esto es prácticamente en la mayor parte del input-output y el analysis input-output que voy a utilizar. ¿Vale? Más adelante voy a utilizar otra herramienta, pero bueno, básicamente es esto. Bien, una vez que hemos visto esas sencillas nociones
relativas al análisis insumo-producto, vamos a avanzar al paso 2, al apartado 2, mejor dicho, donde vamos a analizar la gestión de la economía de los presidentes mexicanos en el periodo 2000-2020. Y vamos a analizar la gestión a partir de los BLs y FLs que acabamos de ver. A partir de esa clasificación en sectores importantes, sectores bases, sectores impulsores. Em, a qué presidentes voy a referirme? Pues mirad, a Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional, centro-centro-derecha, cuyo mandato fue del 1 de diciembre del 94 a 30 de noviembre del 2000. Vicente Fox, Partido Acción Nacional, Partido Conservador, y su mandato fue, a continuación, desde el 1 de diciembre de 2000 a noviembre de 2006. A continuación, Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional, cuyo mandato fue del 1 de diciembre de 2006 a noviembre de 2012. Enrique Peña Nieto, del PRI, cuyo mandato fue del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Y por último, Andrés López Obrador, Morena, un partido de izquierdas, su mandato va del 1 de diciembre del 18 al 30 de septiembre del 24. Vale, voy a utilizar ¿por qué me he fijado en estos presidentes? Hombre, porque yo creo que fijaos que prácticamente es un periodo del 20 al 24, 24 años, suficientemente amplio. Em, sí, ¿qué tablas he utilizado para poder analizar la estructura económica, perdón, durante los distintos mandatos? Pues mirad, he utilizado las tablas de la OCDE. ¿Por qué he usado estas tablas? Bueno, básicamente por dos cosas. Primero, porque son anuales, tengo tablas de todos, en un periodo concreto, obviamente, pero todas las tablas, y además dichas tablas pues son perfectamente comparables, son comparables. Son homogéneas, obviamente, bueno, porque están hechas por el mismo organismo. ¿Qué problema me han dado estas tablas? Mirad, los tengo aquí marcado en rojo. La primera tabla de la que dispongo, la primera tabla que proporciona la OCDE para México, es del año 1995. Y la última tabla es del año 2020. Con lo cual, el mandato, o sea, Cedillo comenzó su mandato pues en diciembre del 94. Bueno, podemos entender que el 95. Pero yo lo que voy a intentar es comparar la economía, la estructura de la economía, digamos, durante el mandato de Cedillo con el anterior, porque quiero ver los cambios que hay. Es decir, el Cedillo con Salinas. Vale, esto no lo he podido hacer. He tomado la primera matriz, la del 95, consciente de que tengo un error, tendría que haber tomado la del 94, por ejemplo, para poder hacer una comparación entre el mandato anterior a Cedillo y el posterior o durante él, ¿vale? Pero no lo he podido hacer. He tomado la comparación de la tabla de 2000, que es la de fin de mandato, en relación no a la del 94, sino a la del 95, ¿vale? Y luego fijaos que también está marcado en rojo el López Obrador. Y eso es porque las tablas de la OCDE llegan hasta el 2020 y el mandato acabó en el 24. Con lo cual, el análisis que haga de López Obrador pues es un poco reducido porque voy a comparar la tabla de 2018 anterior con la del 2020. Entonces me van a quedar 4 años sin analizar, ¿vale? Lo sé, pero no tenía más información. Bueno, estos son para el resto de presidentes. No hay problema con las tablas. Mirad, tengo la tabla
Bueno, ya de ahí en adelante todas, la de 2000, 2006, 2012, 2018. No, ahí no ha habido problema, ¿vale? Tengo problema el inicio y el fin. Bueno, pues he calculado los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante en las tablas que representan cada uno, representan en la economía cada uno de los mandatos de los presidentes. Es decir, tabla de 2000, de 2006, 2012, 18 y 20. Y he calculado para esas tablas, para esos momentos del tiempo, los BLs y los FL. Ay, se me olvidó decir que las tablas de la OCDE tienen una desagregación a 45 ramas activas, 45 sectores, ¿vale? Bueno, pues mirad, aquí tengo BL, me las tengo que partir, no se ve muy bien, sé que no se ve muy bien, aquí tengo los eslabonamientos hacia atrás y aquí tengo los eslabonamientos hacia adelante. Bueno, como no se ve, y yo tampoco casi no lo veo ni yo, lo que he hecho es un poco un resumen para, bueno, para que veamos algo, para que veamos algo. Entonces, fijaos, estoy, uy, perdón, que me fui muy rápido. Para el caso del presidente Cedillo, la estructura de la economía, ¿qué sectores había como base, como impulsores o como clave en el año 2000? Pues mirad, como base, agricultura, minería, minas y canteras, electricidad, gas y aire acondicionado, comercio. Como sectores impulsores, minería, pero son los servicios de apoyo a la minería, ¿vale? Industria agroalimentaria, industria de la madera, etcétera. Y como sectores clave, la industria textil, papel e imprentas, carbón y productos del petróleo, químicas, metales básicos. Bueno, no sigo para no ser pesada, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos en los sectores clave, ¿vale? Vamos a fijarnos en los sectores clave. Vale. Y ahora voy a pasar al siguiente presidente, al análisis de la economía durante la gestión de Fox, segundo presidente que considera. Tenemos esos sectores base, los sectores impulsores, y fijaos en sectores clave. Papel e imprenta, químicas, metales básicos y carbón y petróleo, que son en parte, no todo, en parte coincidentes con los que acabamos de ver con el primer presidente Cedillo. Seguimos. Calderón, tabla del 2012, y me olvido, vamos, me olvido, no es que me olvide, no me voy a referir ni a los bases ni a los impulsores, me voy a los clave, y fijaos en los sectores, carbón y petróleo, química, metales básicos, etc. Similitud. 2018, mirad los clave, papel e imprenta, carbón, químicas, metales básicos, etc. Y por último, López Obrador, que lo tengo en el 20, sabéis que sigue hasta el 24, pero ahí me he parado. Papel e imprenta, carbón y petróleo, química, etc. Entonces ya tenemos una primera clave. Si los sectores, bueno, la redundancia, los sectores clave, una primera idea. Los sectores clave se parecen. A lo largo de todos los presidentes vemos que hay ciertas similitudes en los sectores clave. Y lo mismo ocurre si nos fijáramos en los bases y los impulsores, pasa lo mismo. Hay similitudes a lo largo de esos 20 años, ¿vale? A lo largo de los 20 años. Bien, cuando comencé la presentación, os dije que el análisis input-output era muy visual. Y hasta ahora, a ver, no hemos, muy gráfico. Hasta ahora no hemos visto ni un gráfico visual, las tablas y poco más. Bueno, para que veamos ese potencial gráfico visual del análisis insumo-producto, voy a contar otra herramienta también que me permite jugar
con la matriz inversa de Leontief, que me permite jugar con los BLs y los FLs, que es la matriz producto de multiplicadores. Bueno, pues mirad, como su nombre indica, la matriz perdón. La matriz producto de multiplicadores se obtiene multiplicando los FLs por los BLs y dividiéndolos por la suma de todos los elementos de la inversa de Leontief. Vale, la V, esa V. Esta metodología, pues lo que nos permite es establecer una jerarquía de los sectores. Una jerarquía me refiero en términos a los BL y a los FL. ¿Vale? ¿Con ellos puedo establecer la clasificación entre bases, clave? Sí, pero no lo voy a hacer. El objeto básico es ver esa jerarquía. Y ahí lo voy a dejar. ¿Vale? Em, los si quisiera comparar, que no lo voy a hacer porque ya sería muy pesado, si quisiera comparar los resultados obtenidos en la matriz, con la matriz MPM y con los BLs y con los coeficientes BLs y FLs anteriormente, o con la clasificación anterior, que a partir de los BLs y los FLs son prácticamente igual. Hombre, los valores no coinciden, claro, pero la jerarquía sí coincide. Bien. Bueno, ahora, mirad, esta es la MPM que analiza la jerarquía de los BLs y FLs en el periodo de Cedillo. Bueno, está representado la representación de la MPM me permite saber que o sea, en columnas tengo los BLs y en filas van representados los FLs. En esta representación, en otras a lo mejor es lo contrario, ¿eh? Pero en esta, en la que tengo aquí, es en columnas los BLs y en filas los FLs. Veis que hay una jerarquía, van de los más pequeños a los mayores, tanto en filas como en columnas. Bueno, para no aburrir, lo único que he señalado, o sea, ahí están los números, que son los sectores de las tablas de la OCDE, pero simplemente me he referido, que es lo que tenemos escrito, a los sectores, a los dos sectores con mayores BLs y a los dos sectores con mayores FLs, para no ser cansina. Entonces, mirad, los dos sectores con mayor BL son equipo eléctrico y equipo electrónico. Con mayor FL, comercio y reparación de vehículos y minería y productos energéticos. En la época, durante el mandato de Fox, insisto, columnas BLs, filas FLs. Los dos sectores con mayor BL, equipo electrónico y vehículos a motor. Los dos sectores con mayor FL, comercio y reparación de vehículos y productos del petróleo. Calderón, MPM de 2012, BL, equipo electrónico y vehículos a motor, que ya no suena, y las dos mayores FL, sectores con mayor FL, comercio y reparación de vehículos de motor y productos de petróleo, que también no suena. Peña Nieto, MPM 2018, sectores con mayor BL, equipo eléctrico y electrónico, no suena, y mayor FL, equipo electrónico y vehículos a motor, que no suena. Y ya por último, la tabla de MPM del año 2020, mayor BL, equipo electrónico y vehículos, mayor FL, comercio y reparación y equipo electrónico. Entonces, estamos viendo que estas jerarquías de los sectores con mayor BL y mayor FL se mantienen a lo largo de los 20 años que hemos considerado, a lo largo de todo el periodo considerado, sea cual sea, independientemente del presidente que esté en el gobierno, con su ideología, e independientemente de la ideología de ese presidente. Vale. Resultados de la comparación. Resultados de la comparación. Pues mirad, vale. He realizado un contraste no paramétrico, donde, perdón, bueno, sí,
digo bien, no paramétrico, donde la hipótesis nula es que los valores de los BL no difieren significativamente según el partido político del gobierno. He aplicado un contraste Kruskal-Wallis y vemos que el p-valor es de 0,994, con lo cual no vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, con lo cual los valores de los FL no difieren significativamente según el partido político. Y lo mismo lo he realizado para los FLs, con el mismo contraste para los FLs, y si os fijáis, el p-valor, el valor crítico es 0,618, con lo cual no se rechaza la hipótesis nula, con lo cual los valores de los FLs no difieren significativamente según el partido. ¿Vale? Este contraste, los resultados, la conclusión de este contraste avala lo que ya veníamos observando en las transparencias anteriores. ¿Vale? Bien, ahora o sea, en los contrastes previos eran contrastes de valores, es decir, si el BL de agricultura es 1,15 o 1,35, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a ver, primero gráficamente y luego ya con otro contraste, lo que vamos a ver es si las categorías de los sectores han cambiado o no. Las categorías a las que pertenecen los sectores han cambiado o no. Es decir, si un sector que era base ahora es impulsor, o si era clave ya ahora es base, o si no es nada, esos cambios en la clasificación. ¿Vale? Entonces, mirad, aquí simplemente lo hice con colores para que veamos intuitivamente de lo que estoy hablando. Los colores, por ejemplo, aquí donde pone sectores base estratégico, veis que hay amarillo. Bueno, pues donde hay amarillo, en las filas que hay, en las celdas que hay amarillo, quiere decir que no ha habido cambio en la clasificación. Que en Cedillo, durante el mandato del presidente Cedillo, era sector base, y durante el mandato del presidente Fox sigue siendo base. ¿Vale? Y las que están así en un gris muy pálido, eso es que ha habido cambios. ¿Veis? Que en Cedillo, en la comparación de Fox con Cedillo, ha habido pocos cambios en la clasificación de base, ha habido algún cambio más en la clasificación de impulsores o no, y ningún cambio en los sectores clave. Comparamos ahora Calderón, mandatos de Calderón y Fox, vemos que los sectores base que no han cambiado están en amarillo, son bastantes. Los verdes, que son los impulsores, hay bastantes coincidencias, y los clave, lo mismo. Lo mismo, los mandatos de Peña Nieto con Calderón, lo mismo en los mandatos de López Obrador y Peña Nieto. ¿Vale? Entonces, esto ya visualmente nos da una idea que la clasificación de sectores tampoco está cambiando demasiado. Lo que os decía, aplico de nuevo el contraste de Kruskal-Wallis, donde ahora la hipótesis nula, no paramétrico Kruskal-Wallis, donde la hipótesis nula ahora es clasificación de los sectores de acuerdo a los valores de los BL, no cambia, la clasificación no cambia según el partido político del gobierno. Veis el p-valor, que es 0,83, no se rechaza la hipótesis nula, la clasificación no cambia respecto a los BLs. Y lo mismo respecto a los FLs. ¿Vale? Veis que el p-valor es 0,47, no hay cambio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que aquí no cambia nada? Oh, sí, sí, ha habido, eso no se ve muy bien, pero sí que ha habido algunos cambios en las categorías, en la clasificación. ¿Vale? Ha habido cambios en la clasificación. ¿Qué cambios? Pues mirad, si nos referimos en esta primera transparencia, si nos referimos a los BLs, vemos que ha habido un cambio aumentando, es decir, el BL era menor que 1 y ha pasado a ser mayor que 1 durante el mandato de Cedillo en relación a Salinas. ¿Vale? ¿Y en qué sectores ha habido este cambio?
de BL menor a mayor que uno en las actividades de apoyo a la minería y en la industria de servicios de información, en los servicios de información. Eso ha aumentado, ha cambiado de un BL menor que uno a uno mayor que uno. ¿Y en dónde ha decrecido? En farmacéuticas, ¿vale? Fox, ¿vale? En comparación Fox con Cedillo. En Fox, farmacéuticas, el BL de farmacéuticas ahora está por debajo, por encima de uno, perdón. El BL de transporte de agua está estaba debajo y ahora está por arriba. ¿Y cuáles ha bajado? Es decir, durante el periodo de Cedillo estaba por encima de uno, el BL por encima de uno, y ahora está por debajo en madera y productos de la madera y las actividades de apoyo a la minería. En Calderón, por arriba, pasa de menos a más, electricidad, gas y aire acondicionado, y en productos de la madera, perdón, y al contrario, cae en actividades de publicidad y transporte de agua. En Peña Nieto, en relación a Calderón, aumentó, está por encima del uno el BL en transporte de agua y actividades de publicidad. Y baja en electricidad, gas y aire acondicionado. Y ya por último, el López Obrador pasa de menos que uno a más de uno en las actividades de soporte a la minería y baja en plástico y goma y metales básicos. Y he realizado lo mismo para los FEs. Entonces, vemos que durante el mandato de Cedillo, en relación al anterior, a Salinas, pues los FLs de productos fabricados con metal, equipo eléctrico, electricidad, gas y aire acondicionado, estaban por debajo de uno y ha subido por encima. Con Fox, al contrario, equipo eléctrico, vehículos de motor, camiones, bueno, etcétera, y productos fabricados con metal estaban por encima de uno y han caído. Bueno, no vemos que también ha habido cambios, bueno, no es tan pesada, cambios con Calderón hacia arriba y hacia abajo, con Peña Nieto en relación a Calderón hacia arriba y hacia abajo, y López Obrador con respecto a Peña Nieto hacia arriba y hacia abajo. Es decir, cambios no ha habido muchos, pero sí ha habido cambios, como no puede ser otra. Vale, una vez que hemos identificado que ha habido cambios en la clasificación de los sectores, una vez que hemos visto que ha habido cambios, pues lo que he hecho es ir a analizar las políticas económicas de esos sectores que afectaban a esos sectores, las políticas económicas llevadas a cabo por los presidentes relacionadas con esos sectores para ver si esas políticas han influido o no en estos cambios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el mandato de Cedillo, aquí están los BELs y FLs juntos, ¿eh? Ha habido crecimiento en el sector minero, lo acabamos de ver. ¿Qué política o qué acción del presidente ha estado relacionado con este cambio? ¿O ha podido influir en este cambio? Pues mirar que la superficie concesionada para minería, para minas, ha aumentado, perdón. Durante la presidencia de Cedillo, las hectáreas de concesión ascendieron a esa cantidad. Electricidad, gas y agua, pues durante ese mandato se impulsó la reforma del sector eléctrico. Perdón, la tecnología de la información, Cedillo impulsó políticas y proyectos que sentaron base para el desarrollo tecnológico de México contemporáneo. Sector de equipo eléctrico, México experimentó una reestructuración significativa debido a la apertura comercial y a las reformas en las décadas del 80 y del 90. ¿Dónde hubo decrecimiento? En el sector farmacéutico. ¿Por qué? Bueno, porque el sector farmacéutico experimentó una serie de desafíos y cambios y algunos de los cuales fueron perjudiciales. Algunas empresas farmacéuticas no lograron adaptarse a las nuevas condiciones y eso provocó cierres y pérdidas de empleo. Durante el periodo de Fox, el sector farmacéutico creció. Fue un periodo de adaptación regulatoria para el sector farmacéutico y se sentaron las bases para un mercado más ordenado. Sector transporte de agua
se declaró el agua como asunto de seguridad nacional. De crecimiento, sector de la madera, los programas de subsidio no han tenido gran impacto en promover aumento en la producción. Los productos metálicos, equipos eléctricos, pues no han tenido el crecimiento, el impulso, las políticas impulsadas por FOS no han tenido unos resultados positivos. El sector textil se vio afectado por la crisis económica del 94 y la posterior estrategia de apertura comercial tampoco lo apoyó. En el mandato de Calderón, sector maderero se enfocó en la sostenibilidad y la conservación de los recursos forestales, buscando detener la pérdida de bosques, generó crecimiento, se otorgaron más concesiones mineras, crecimiento del sector minero, y el mandato se caracterizó por una política energética que buscó diversificar las fuentes de energía, mejora, crecimiento en electricidad, gas y aire acondicionado. De crecimiento en el sector de la publicidad, en lo que es el periodo de Peña Nieto, se produjo un crecimiento del sector transporte de agua, ya que se implementó un manejo sostenible del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tuviesen acceso a este recurso de conformidad a ese plan. Hubo un gran aporte de dinero público para los grandes consorcios de medios de comunicación, generó un crecimiento del sector publicitario y de crecimiento en el sector de electricidad gas y en el sector agropecuario. Las políticas que se implementaron no tuvieron resultados positivos. Y por último ya, en el caso de López Obrador, hubo crecimiento en el sector minero, ya que la reforma de la ley minera presentada por este presidente pues dispone de la concesión de minas en concurso público y con consulta previa a los pueblos originarios. El sector agrario, las políticas públicas, fomento de las exportaciones y la apertura de mercados hizo que creciera ese sector. Y luego, mirad, aquí tengo, ya para acabar, de crecimiento, de crecimiento. El sector del plástico, a nosotros, con el análisis que había hecho, a mí me daba que decrecía. Y sin embargo, hubo un crecimiento. Hubo un crecimiento de ese sector. Pero mirad lo que pasa. Hubo una caída inicial en 2020 de ese sector, hubo un decrecimiento de ese sector en el 2020 y luego una recuperación posterior. Y yo me quedé en la tabla de 2020. Por eso hemos registrado un decrecimiento, aunque la realidad es que fue un crecimiento. Bien, ya para concluir, conclusiones. Primera conclusión. Por medio de análisis input-output se ha calculado los eslabonamientos de atrás y delante durante los diferentes mandatos presidenciales entre 2000 y 2020. Segunda conclusión, no se aprecian grandes diferencias en los encadenamientos entre sectores, sea cual sea el partido que gobierne. Tercera conclusión, se ha realizado un contraste de Kruskal-Wallis y ha dado como resultado que no existen cambios significativos en los valores de los PL ni FL en los diferentes partidos gobernantes. Y cuatro, se ha realizado otro Kruskal-Wallis y se ha concluido que no ha habido cambios significativos en la clasificación de los sectores. 5. Existe un pequeño número de cambios en esta clasificación. Y 6. Se han analizado las políticas y actuaciones que pueden haber generado los cambios en esa clasificación de los encadenamientos y se ha detectado cierta influencia. Es decir, pocos cambios, pero también es cierto que esos cambios, en la mayoría de los casos, están avalados por una política gubernamental. No parece existir una fuerte influencia entre el partido del gobierno y los lineamientos generales en la economía. La estructura económica, en términos generales, no está muy influida por el partido en el poder. Y en los cambios que ha habido, sí que parece haber una cierta influencia de la política. Es decir, como conclusión, y siguiendo un poco por el título, acabando como comencé, acabando un poco como conclusión del título, creo, a partir de estas ideas que he expuesto, creo que la economía y la política no van de la mano, pero sí que caminan a la vez, caminan juntas. Y muchas gracias por vuestra atención. Con esto he acabado. Gracias. Gracias, Carmen. Fidel, si quisieras comentar, por favor. Sí, un momento. Iniciar el vídeo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Carmen nos presenta un trabajo muy cuidadoso, muy interesante, eh, genuinamente con mucho trabajo, pues, para sacar, por ejemplo, todas las, todos los encadenamientos a las 3 adelante, todas las matrices disponibles entre el 95, entre el 95 y el 2020, bueno, pues eso es muchísimo. Y luego para construir estas eh, jerarquías, estas jerarquías y encontrar cuáles son los sectores clave, los sectores impulsores, los sectores base. Este, em, Genuinamente muy impresionante. Em, bueno, el problema, el problema de hacer, bueno, evidentemente, pues sí, a lo largo del tiempo, y si comparamos las matrices de un producto, pues vamos a ir encontrando diferencias entre ellas. Incluso si para una economía cualquiera, comparamos dos matrices de años, pues, cercanos entre sí, las, los datos de la matriz van a ser distintos. Y eso quiere decir, de acuerdo con la teoría de Leontief, que hay cambio en la estructura económica. Eh, Hay momentos en los que los cambios en la estructura económica, momentos en la historia de los países, en que los cambios de la estructura económica son más rápidos y en otros momentos, pues los cambios son más lentos. Los cambios más rápidos se asocian, por supuesto, con el crecimiento más rápido. Este, Cuando tú ves, o sea, lo que ocurre lo que ocurre en el modelo multisectorial de Leontief y también en el de Hirschman, es que los sectores crecen a distintas tasas, distintos ritmos. Entonces, por supuesto, ese simple hecho hace que las relaciones entre los sectores eh, pues cambien. Este, por ejemplo, no sé, si el sector de panificación crece más rápido que el sector agropecuario, pues entonces relativamente la demanda por trigo del sector panificador va a ser mucho más intenso que sobre el sector agropecuario, porque digamos, la fabricación de pan es mayor en relación con el crecimiento, con el producto del sector agropecuario o agrícola, digamos, para ser más exactos. Entonces, eh, eso es una cosa la que hay que siempre pensar cuando estamos haciendo comparaciones entre ramas, ¿no? Perdón, entre matrices. La otra parte es que de todos modos hay una parte que siempre las matrices son estables en ciertos hechos. Por ejemplo, esta relación que puse en el ejemplo, eh, pues el pan, la panificación nunca va a dejar de estar relacionada con la producción de trigo, porque no se hace pan sin trigo. Bueno, se hace pan con harina, bueno, más bien el trigo se convierte en harina y la harina en pan. Eso es una cosa que siempre va a ocurrir. Entonces, no importa el cambio tecnológico en la agricultura o en la panificación, pues entonces vamos a tener que esa relación va a ser estable. Pueden cambiar un poquito las relaciones, em, las relaciones
no absolutas, sino comparativas. ¿Cómo se dice eso? Proporcionales. Las proporciones cambian. Y el modelo input-output es un modelo de proporciones. Lo que, lo que, lo que, digamos, la base del modelo es pensar en las proporciones. Los números absolutos en realidad son irrelevantes. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Efectivamente, Entonces, bueno, a lo largo de estos 24 años, en México tenemos crecimiento lento. Entonces, esa es una condición que nos va a hacer que las matrices sean relativamente estables, relativamente parecidas entre sí. Entonces, efectivamente, los sectores clave, los sectores base y los sectores impulsores van a ser en lo esencial los mismos. Después tenemos la otra parte a la que yo mencionaba, que es que las relaciones tecnológicas entre sectores, pues hay también una cierta estabilidad. Tendría que haber una revolución fundamental para que dejemos de comer pan hecho de trigo y comenzáramos a comer pan hecho de alguna otra cosa, de químicos, ¿no? Eh, y entonces estaríamos todos enfermos seguramente. Pero bueno, em, luego hay una cosa fundamental que es en la política, la política económica. La política económica, pues bueno, eh, por ejemplo, alguna administración podría estar más interesada en hacer crecer unas partes de la economía que otras. Y más demanda por fuerza de trabajo, ¿no? Entonces el empleo va a crecer si hacemos crecer esas ramas. O queremos exportar más de estas ramas o queremos importar menos de aquellas. Entonces, bueno, la política tiene que mirar cómo hace que las ramas crezcan más o menos. La, la herramienta más elemental de esto es, pues, el gasto público. Entonces, si el gasto público demanda más, no sé, demanda más maquinaria, pues entonces los sectores productores de maquinaria van a crecer más rápido. Eh, Otro sería, pues, impulsar que los otros sectores demandantes demanden más, ¿no? Por ejemplo, tú bajas los impuestos a los automóviles y entonces es muy probable que los precios bajen relativamente y entonces la demanda por automóviles va a crecer. ¿Por qué haces eso? Bueno, pues porque supones que, es decir, ¿por qué haría el gobierno una cosa así? Bueno, porque el gobierno mira que eh, el crecimiento de las ramas productoras de automóviles, pues, no sé, implican mayores cantidades de empleo, implican mayores ingresos fiscales, implican menores importaciones, implican cuáles son lo que persiguen los gobiernos, ¿no? Carmen nos puso los ejemplos, pues, de cambios legales, porque como también la política económica en México ha sido muy estable en los últimos 40 años, eh, donde la política fiscal está más o menos congelada. Entonces, pero bueno, el cambio en la legalidad en el sector minero, pues trajo consecuencias en la producción relativa de la minería respecto de otras
respecto a otras ramas. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de estos cambios de los que Carmen nos estaba explicando, pues estamos hablando de eso, ¿no? Cambios relativos. No, en realidad no interesa saber si México, por ejemplo, es el mayor productor de plata en el mundo. Nos interesa saber qué tanta plata se produce respecto de la producción de todo lo demás. ¿Qué tanta plata se produce respecto a la producción de trigo? ¿Se produce más ahora o se produce menos que hace 20 años? Entonces ahí estaría el cambio de estructura productiva, ¿no? Entonces, bueno, realmente me pareció muy interesante la forma en que abordó Carmen este problema. Este, me pareció muy interesantes los resultados, además, ¿no? Y esos resultados, voy a insistir en que esos resultados los alcanzó gracias al cuidado que puso encontrar, para encontrar estas diferencias entre las matrices y después explicarlas. ¿Cómo explicas, pues, no sé, cómo explicas que las ramas crecen a diferentes ritmos? Es decir, eso tiene que ver con muchos elementos, incluidos lo que hace el gobierno, ¿no? Lo que le compra o no le compra a determinada rama, la legislación que pone, eh, las medidas fiscales, pones impuestos más altos o menores para que para que la demanda privada compre más o menos de este bien, etc. Entonces, realmente muy interesante, pues nada, eh, disfruté disfruté la presentación, a pesar de que Carmen lo puso así como muy para, muy elemental, ¿no? Comenzó muy elemental, pero alcanzó genuinamente resultados muy interesantes. Pues así es que yo ahí lo dejaría y pues muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, bueno, por tus palabras. Muchas gracias por tus comentarios, que me parecen muy acertados. Creo que tienes razón en todo lo que dijiste, en todo. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que me surgió una idea. La idea era ver, la idea que yo tenía preconcebida era un poco con lo que comencé. Es decir, si tengo un partido en el gobierno del color que sea, con la ideología que sea, eso va a generar unos cambios en la economía. Y si hay otro, unos cambios distintos. Y esa idea que yo tenía preconcebida, vemos que no es así. Porque la estructura, que es lo que tú has comentado, la estructura se mantiene. La estructura se mantiene, sobre todo, como has dicho, en momentos en los que la economía mexicana ha crecido despacio, ha tenido un crecimiento lento. Entonces, obviamente, la estructura menos movimiento ha tenido. ¿Vale? Eh, pero por otro lado, también me resistía a decir, vamos a ver, sea cual sea el partido que esté en el gobierno, es que no va a generar, no va a ser capaz de generar ningún cambio en la clasificación sectorial, en la economía. Y no, ha habido cambios, sí que ha habido cambios, y esos cambios que ha habido en esas clasificaciones, claro, yo no me atrevo a decir que la política del gobierno haya sido la causa de ese cambio. Lo que sí que me atrevo a decir es que la política del gobierno ha influido, ha intervenido, ha tenido que ver con ese cambio. Eso sí, otra cosa no me atrevo a decir tampoco, ¿eh? Bueno, con estas herramientas. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Eh, Carmen, creo que hay una pregunta por ahí. sí, que Te las la van acabo a, de ver ahora mismo, sí. ajá, creo que la va a comentar directamente Ah, perfecto. Ricardo. Sí, buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta era esencialmente vincular esa idea que tenías con relación a justo la política económica, pero que de alguna manera sabemos que tiene
también hay otro componente fundamental, ¿no? Que es el contexto internacional. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, bueno, primero que nada, si trabajaste con las matrices totales o con las matrices internas, porque obviamente en función de eso se puede tener considerar el componente de importación o no. Y en ese sentido, bueno, pues ahí entraría en juego esa parte, ¿no? Del sector externo y cómo ese sector ha influido. Lo menciono sobre todo por la cuestión de que efectivamente en México se habla de que, bueno, justo en el periodo que tú mencionas es cuando entra más en vigor el proceso de internacionalización o que la economía entra en ese proceso más global y aparentemente con el nuevo gobierno las políticas cambian. Como decías, bueno, son 2 años que a lo mejor no dan Ya, para no. mucho, ¿no? Pero bueno, Mm. también un poco la parte de cómo efectivamente ese sector o ese componente externo también puede jugar dentro de estas variables, ¿no? Que tú nos has expuesto de forma muy interesante. Sería mi pregunta. Mira, las tablas, las matrices son totales. Pero también es cierto que no me paré en ningún momento a separar o a considerar aparte exportaciones, importaciones, relaciones con el exterior. Simplemente, te lo digo con la mayor sinceridad, simplemente tomé estas tablas totales y trabajé con ellas. Totalmente de acuerdo que bueno, la mayoría de los países y también, obviamente, en el caso de México, la componente comercio exterior tiene un peso importantísimo. Quizá en México más, bueno, por las características de la economía. Y también es cierto que en los últimos años, bueno, ha habido una mayor internalización, que sí, pero que no la he tenido en cuenta ni la he considerado aparte. No, 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 no. No. A ver, Carmen, yo voy a hacerte una pregunta. Yo manejo mucho, me gusta mucho trabajar la parte comercial. Ajá, Entonces, esa es una parte general, una pregunta general, no nada más para el caso de México, ¿no? Y yo quisiera saber tu opinión sobre la parte esta de las cadenas de valor. ¿Qué tanto estas cadenas pueden estar condicionando las propias políticas económicas y estas a su vez afectar la estructura productiva de un país? O sea, no sé, a lo mejor en tu experiencia me imagino, ¿no? Con España o algún otro tipo de análisis que haya realizado, si esto es o una cuestión más de que las cadenas de valor condicionan la política económica y esta a su vez influye sobre la estructura productiva o es que la política económica, al permitir la entrada de estas cadenas de valor o estos, pues sí, este tipo de inversión, puede afectar esta estructura de tal manera que se provocan estos cambios. O sea, aquí la cuestión es, por ejemplo, yo lo que vi en la exposición, muchas gracias, es que en sí la política económica de México sí ha influido un poco en esa estructura productiva, en esos cambios, pero casi como que es la misma política, independientemente del partido político en el que esté, exacto, sea exacto, izquierda o centro derecha, no importa, ¿no? Entonces se ha exacto. mantenido, o sea, en sí la Mm. política económica de México no ha variado radicalmente de tal forma que provoque este tipo de cambios, ¿no? Entonces, bueno, en sí, bueno, mi pregunta regresando es, esos cambios, bueno, si hubiéramos tomado en cuenta a lo mejor Cedillo a López Obrador, un periodo un poco más largo, si efectivamente crees que las cadenas de valor hubieran tenido un impacto más fuerte sobre la reestructuración de esa economía o al segmentar los periodos es complicado ver esta actuación de las cadenas de valor. Es todo. Oh, gracias, gracias, Tania. Mira, vamos a ver. En Europa, bueno, y en España, hablo con conocimiento, y en Europa también, cuando comenzó, éramos claramente importadores de productos
rusos. Y cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, que se pusieron barreras a las importaciones de los productos rusos, se generó una inflación muy grande. Es decir, no me acuerdo ahora de cabeza qué porcentaje del IPC subió, pero enorme, muy grande, en Europa. Quiero decir que lo que es el comercio internacional, el comercio exterior, las inversiones que hacen países extranjeros en el propio país, influyen mucho en la economía. Te lo digo desde la experiencia que hemos tenido con Rusia. Un crecimiento brutal. Sobre todo en electricidad y petróleo. Ha subido muchísimo. Sí que tiene que ver, sí que influye. He analizado el periodo completo, es decir, el periodo Cedillo, López Obrador. Y no ha habido cambios. O sea, bueno, habría algún cambio más. Pero básicamente el comportamiento, la clasificación, digamos, es la misma. Y lo que tú dices, a mí lo que me llamó la atención es que da igual la ideología del partido que esté en el poder, da igual, porque seas de derecha, seas de izquierda, seas de centro, no se generan, a ver, no se generan medidos como yo lo he medido, claro, medidos con tablas imputables. No se generan cambios llamativos, digamos, sí pequeños cambios, pero no cambios llamativos. Medido como yo lo he medido, claro, medido como yo lo he medido, ¿vale? Nada más. Sí, gracias. No sé si existe alguna otra pregunta en los participantes, los asistentes. Bueno, la conferencia y los comentarios de Fidel me han parecido muy acertados, una exposición muy didáctica. Agradecemos mucho tu participación. No sé si hay alguna pregunta. Voy a volver a insistir. Parece que no. Bueno, este. Pues agradecemos a todos su asistencia y participación, en especial a Carmen Ramos, a Fidel Arauche, al doctor Antonio Ibarra, jefe de la Dirección de Posgrado de Economía, por todo su apoyo para la realización de este ciclo de conferencias y a quienes nos apoyaron desde el área de cómputo del Posgrado de Economía, la maestra Alejandra Contreras, el ingeniero Jesús Garrido y al resto de ese equipo. Asimismo, y no menos importante, el programa de estancias postdoctorales por México de la CECITI. Muchas gracias. Ha sido un gusto, creo que no está mi imagen, ha sido un gusto contar con ustedes dos. Fidel, gracias por tus comentarios. Carmen, realmente te agradezco, sobre todo después de tu pequeño incidente de ayer. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperamos pronto les compartiré la liga del enlace para la retransmisión de esta conferencia. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde todos. Muchas gracias. Gracias.